Muy bien. ¿Sí me escuchan? Aunque creo que le he silenciado a ustedes. Sí, se escucha, doctor. Perfecto, comenzamos. Entonces vamos a desarrollar lo que es tuberculosis del sistema nervioso central. Acá tenemos la tuberculosis a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud. Para recordar que es la segunda causa mundial de mortalidad, ¿no? Desde un punto de vista infeccioso, porque en general las primeras causas de mortalidad son las vasculares, ¿no? La cardiovascular y la cerebrovascular. En cuanto a la infecciosa, estaría detrás del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? En el año 2012 hubo más o menos 8.6 millones de personas que se enfermaron de tuberculosis, pero el dato importante es que 1.3 millones murieron, o sea que hay mortalidad, y lo otro que muchos están relacionados con VIH positivo, ¿no? O sea, con VIH positivo como que ha aparecido una nueva segunda ola de tuberculosis en las últimas décadas, sobre todo en los países europeos y tenemos un cuadro que nos ilustra los 10 países principales con casos nuevos de tuberculosis en decenas de miles de habitantes, o sea, cada 10.000 habitantes, ¿no? Y vemos que Perú sería el segundo país, ¿no? Hablando de estadísticas del 2011, ¿no? No sé si habrá mejorado las estadísticas, ¿no? Con mayor cantidad de casos nuevos por 100.000 habitantes, Perú, detrás de Brasil, ¿no? Detrás de Brasil. Acá también tiene la incidencia, ¿no? La incidencia estimada de tuberculosis por 100.000 habitantes, ¿no? O sea, ya no de casos totales como de población total, sino ya la incidencia por 100.000, ¿no? Y Perú queda en cuarto lugar, ¿no? Detrás de Haití, Bolivia, Guyana, ¿no? Acá es por decenas de miles de habitantes, ¿no? Acá es, digamos. Para yendo a la tuberculosis, que no afecta el pulmón, sino que se encuentra fuera del pulmón, la tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Los porcentajes varían, ¿no? ¿No? Del 35% de casos en Canadá al 5.8% de casos, por ciento de casos en Jamaica, ¿no? En Perú, en Perú la tuberculosis extrapulmonar es un 19%, más o menos de 5 casos, uno tiene tuberculosis fuera del pulmón, tuberculosis extrapulmonar, fuera del pulmón. Ahora, de esa tuberculosis, en general, el 1% es la que afecta el sistema nervioso central, ¿no? 20% es extrapulmonar, pero el 1% afecta el sistema nervioso central. Ahora, las que afectan al sistema nervioso central, que es el 1% de las tuberculosis, aproximadamente. Si hablamos de la región intracraneal, entonces la que compromete a la meninge, a las envolturas de la masa encefálica y la médula espinal, y las que se comportan como una tumoración, como un granuloma, o sea, el tuberculoma, son las más frecuentes, ¿no? La meningitis tuberculosa y el tuberculoma, que se comporta como un proceso expansivo intracerebral, son las más frecuentes, ¿no? Pero hay otras presentaciones como mucho más raras, como la encefalopatía tuberculosa, la vasculitis TBC, el acceso cerebral tuberculoso. Ahora, si vamos a lo que es la médula espinal, ¿no? Entonces la tuberculosis de la columna vertebral, más conocido como el mal de Poc, va a la cabeza.
va a la cabeza, la tuberculosis de la columna vertebral, ¿no? También puede haber tuberculosis de la médula y también de la envoltura, ¿no? Pero son menos frecuentes, incluyendo en los nervios, ¿no? Hemos visto un caso de tuberculosis encéfalo, médula y nervios, ¿cierto? Encéfalo, médula y nervios a la vez. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿qué hace qué factores están relacionados pues, con esta tuberculosis central, que es el 1%, digamos, de todas las tuberculosis, ¿no? Entonces acá tiene un estudio en 2006, ¿no? Que refiere a los siguientes factores, ¿no? Es más frecuente en los niños que en los adultos, ¿no? Tiene relación con la coinfección con VIH, ¿no? La desnutrición crónica, los casos de sarampión, pacientes en niños, el alcoholismo crónico, las neoplasias malignas, ¿no? Cuando uno usa agentes inmunosupresores, lo que se usa más son las corticoterapias, ¿no? Inmunosupresores, enfermedades reumatológicas, por ejemplo, ¿no? Enfermedades autoinmunes, ¿no? Y obviamente cuando hay alta prevalencia en la comunidad, sobre todo las comunidades que tienen un alto hacinamiento, ¿no? Bueno, hemos visto parte de la epidemiología de la tuberculosis del sistema nervioso central. Ahora vamos a revisar su fisiopatología, ¿no? Su fisiopatología. Y a la derecha ustedes tienen las etapas en las cuales conforma esta fisiopatología, ¿no? La basilemia, la formación de los tuberculomas, la inflamación de las meninges, aracnoiditis, el compromiso de los vasos, vasculitis, y la hidrocefalia. Ahora, después de la primera infección tuberculosa, la infección inicial de tuberculosis, puede haber una basilemia que se disemine al cerebro, sí, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es una reactivación. Bueno, pero de la otra forma, directamente la primera infección o directamente la reactivación, ¿no? Ambos van a producir una basilemia. Cuando hablamos de reactivación es que lo que sucede en nosotros, la mayoría de nosotros, que tenemos una prima infección, y es más, un porcentaje importante, nosotros vamos a tener una prima infección, y lo podemos determinar cuando nos hacen la prueba de PPD y son limos positivos, ¿no? La mayoría tenemos prima infección y no hacemos la enfermedad. Pero a veces la prima infección no hace la enfermedad, ¿no? Ya. Y lo que sucede más frecuentemente es que hay una reactivación de esa prima infección. Bueno, hay una basilemia que se disemina, digamos así, a todo el cuerpo, pero también va a llegar al sistema nervioso central. Cuando llega al sistema nervioso central para formar los tubérculos en los plexos coroideos, el lectomeninge o el parénquima nervioso. En los plexos coroideos, en la lectomeninge son las aracnoides y la vía madre, y también a veces en el parénquima nervioso, ¿no? Estos ahí pueden quedar inactivos o también diseminarse rápidamente, como estamos hablando en el escenario que todo avanza rápidamente, ¿no? En el caso que se disemine rápidamente, es el caso de la tuberculosis miliar. Una de las tuberculosis más agresivas o más mortales. En el caso que se guarde y quede inactivo, puede haber una reactivación tardía. Y esta reactivación tardía está muy relacionado con la inmunosupresión y la inmunosupresión, ¿no? Entonces, estos tubérculos que se han realizado con varios factores trauma, bueno, la inmunosupresión, sobre todo la inmunosupresión, pero no solamente la inmunosupresión, sino el consumo de drogas, las neoplasias, las infecciones virales, el alcoholismo, el trauma, el envejecimiento, ¿no? Hace que haya una reactivación tardía.
pero acá tienen una tuberculosis miliar con afectación pulmonar y meningia y que presentan numerosos tuberculomas cerebrales, ¿no? Bueno, esto, Una consulta. ¿sí le escucho? En el slide anterior parece cisticercosis o ¿cómo se diferencia, doctor? Mira, primero, este es un caso raro ya. No es así como se suele presentar la tuberculosis cerebral con múltiples granulomas, ¿no? Lo que normalmente se presenta es una tuberculosis por reactivación tardía, uno, dos granulomas, ¿no? Pero a veces hay una prima infección tan agresiva, ¿no? Que invade pues el parénquima cerebral, ¿no? Y que puede producir estas lesiones múltiples. Eso sucede en la tuberculosis miliar, ¿no? Entonces se disemina por todos lados de forma masiva y también llega al cerebro, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cómo diferenciar de cisticercosis y tuberculosis? La cisticercosis, el dato más importante es que la cisticercosis tiene dentro del interior el famoso éskoles, ¿no? Si tiene el famoso éskoles, entonces tiene una gran sensibilidad de que sea cisticercosis, ¿no? Y recuerden que la cisticercosis se presenta como quiste, ¿no? Quiste. Recuerden. Ahora, esa es su fase activa, en su fase viva, porque también cuando la cisticercosis, digamos así, es atacada y es destruida, va a producir una reacción inflamatoria. Y después va a dejar una calcificación. Entonces, en su fase ya destruida y crónica, se puede ver calcificaciones, pero en su fase activa se ve un quiste, ¿ya? Y si logran ver el éspone, entonces tú tienes una gran certeza que puede ser cisticercosis. Si no logra ver el éspone, queda la duda, ¿no? ¿Ya? Gracias, doctor. El crecimiento y la ruptura de un tuberculoma, ¿no? Estos tuberculomas de crecimiento y la ruptura va a producir una siembra tuberculosa en el espacio subaracnoideo. Y hemos comentado que el espacio subaracnoideo está formado por la aracnoide y la pía madre, ¿no? Y esto va a provocar una aracnoiditis, ¿ya? ¿No? Esta aracnoiditis sobre todo se da en la base del cráneo, Es por eso que la tuberculosis afecta los pares craneales, ¿no? Y acá tenemos la base del cráneo, la silla turca, ¿no? La hipófisis, esta es la silla turca, ¿no? La hipófisis, el tallo hipofisiario y el quiasma óptico, ¿no? Son estructuras que suelen comprometer la tuberculosis, ¿no? Cuando afectan la base del cráneo. También puede comprometer la médula y las raíces, o sea, producir una mielogradiculitis, como hemos mencionado también. Esta inflamación de la aracnoides, esta aracnoiditis, ¿no? Localizada en la base del cráneo y que envuelve sobre todo los pares craneales, también puede comprometer los vasos cerebrales, ¿no? O sea, inflamar los vasos cerebrales y con eso producir trombosis e infarto, ¿no? A eso se llama vasculitis por tuberculosis, ¿no? Vasculitis tuberculosis. Ustedes acá a la derecha tienen las causas de vasculitis, ¿no? La vasculitis, ¿no? Generalmente nosotros relacionamos la vasculitis con enfermedades reumatológicas, ¿no? El lupus, artritis, ¿no? Relacionamos, ¿no? A veces también con secundarias vasculitis primarias sistémicas, ¿no? Enfermedades primarias vasculitis sistémicas, ¿no? Enteritis tacayazo temporal. Pero también hay un grupo de vasculitis asociado con drogas, entre ellos la cocaína, por si acaso, produce también accidente cerebrovascular por ese mecanismo,
por neoplasias, síndrome paraneoplásico, y las infecciosas, ¿no? En las infecciosas, ahí ustedes encuentran la bacteriana meningitis tuberculosa. Y esta vasculitis suele afectar más la arteria cerebral media, ¿no? La arteria cerebral media. Acá tienen ustedes la base del cráneo, la tuberculosis afecta por si acaso más las pares craneales, y de ahí en su extensión puede afectar la arteria cerebral media, que se encuentra acá localizada, ¿no? Produciendo una vasculitis. Para terminar, la fisiopatología, esa misma vasculitis puede alterar la reabsorción del espacio subaracnoideo al espacio venoso, que se da normalmente a través de las granulaciones aracnoideas. O sea, recuerden que el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos, ¿no? Circula en los ventrículos y de ahí pasa al espacio subaracnoideo por los agujeros de Luca y Magelli, ¿no? El espacio subaracnoideo, por si acaso, no solamente envuelve la masa encefálica, sino toda la médula espinal, y del espacio subaracnoideo pasa a los senos venosos a través de las granulaciones aracnoideas. Si estas granulaciones aracnoideas se inflaman, y se inflaman por la tuberculosis, entonces el traslado del espacio subaracnoideo a los senos venosos se limita, se dificulta, se estropea, y empieza a acumular líquido cefalorraquídeo de manera retroactiva, ¿no? Y produce una hidrocefalia, ¿no? Produce una cefalia. Este es uno de los mecanismos, la hidrocefalia comunicante o reabsortiva. Esta hidrocefalia se desarrolla en la mayoría de los casos en más o menos de 2 o 3 semanas, ¿no? De tuberculosis sintomática no tratada, ¿no? Es más frecuente que sea de tipo comunicante, ¿no? Muy bien. Pero también se puede producir, por si acaso, la hidrocefalia obstructiva, que es la otra, ¿no? Y que tiene otro mecanismo, ¿no? En este caso, los tuberculomas, localizados en la fosa posterior, pueden obstruir el pasaje del tercer a cuarto ventrículo, ¿no? Produciendo una hidrocefalia supratentorial obstructiva. Acá tiene un cuadro que narra las características diagnósticas de la meningitis tuberculosa, ¿no? Entonces, de acá, por una parte de la clínica, por otra parte del estudio de líquido cefalorraquídeo, las neuroimágenes también han tomado mucha posición, y obviamente el tener contacto TBC, ¿no? Vamos por partes. Si yo tengo familiares con tuberculosis, ¿no? Recuerden, y que viven en la misma casa, y a veces vivimos en hacinamiento, ¿no? Es común en nuestro país, ¿no? Ese contacto TB, ¿no? O que yo mismo haya tenido tuberculosis antes, ¿no? Tuberculosis pulmonar, entonces también me hace proclive tener tuberculosis cerebral, ¿no? O que yo tenga una tuberculosis pulmonar en este momento, entonces a la vez también puedo tener una tuberculosis cerebral. Son 3 condiciones, ¿no? Ya. En cuanto a las imágenes, hay una triada que es muy característica de la tuberculosis, ¿no? Que la base del cráneo capte contraste. Recuerden que la inflamación se da sobre todo en la base del cráneo, en las pares craneales, o sea que la base del cráneo capte contraste. Cuando hay inflamación va a captar contraste, ¿no? Que se produzca hidrocefalia, recuerden que una de las etapas finales es, ¿no? Y que se produzca lesiones tipo vasculitis, ¿no? O granuloma. Son características de la tuberculosis. Respecto al líquido cefalorraquídeo, ¿no? El líquido cefalorraquídeo va a haber aumento de la celularidad, ¿no? Inicialmente polimorfo, pero con mononucleares, ¿no? Va a haber consumo de glucosa, va a haber consumo de glucosa, moderado o bastante consumo de glucosa, ¿no? Y las proteínas también van a estar un poco elevadas. El diagnóstico diferencial va a ser con las micosis, que son parecidos con las micosis.
pero para eso existen pruebas especiales, ¿no? Ahí tiene el ADA, en la cual va a estar aumentado en la tuberculosis. Ahí tiene el PCR en Mycobacterium, que va a ser específico para la tuberculosis. Ahí tienes el BK, aunque el BK rara vez sale positivo, rara vez. En todo caso, tienen que tomar abundante muestra de líquido cefalorraquídeo y centrifugarlo. Pero también ahí tiene el cultivo, ¿no? El problema del cultivo es que demora bastante, 40 días promedio, ¿no? Entonces, el líquido cefalorraquídeo también es un eje para el diagnóstico de la tuberculosis, ¿no? Y obviamente la clínica, pues, ¿no? Recuerda que la tuberculosis da meningitis o meningoencefalitis subaguda, ¿no? Ondulante. Diría más propiamente ondulante creciente, ¿no? Ondulante creciente, ¿no? Subaguda, ¿no? Subaguda. Va a dar un síndrome febril, ¿no? Un síndrome febril. Va a dar un síndrome de hipertensión endocraniana, cefalea, vómito, ¿no? Y después va a dar un síndrome meningio, porque estamos hablando de meningitis. Si se trata de tu meningoencefalitis, ya, también un síndrome cefálico, ¿no? Y en su progresión, inclusive va a dar un cuadro focal neurológico. Tal como hemos planteado las infecciones, solamente que no es un cuadro agudo, sino un cuadro subagudo, ¿no? Cuadro de semana. En cambio, las bacterias virales son agudos, ¿no? Entonces, como su agudo es ondulante creciente. Acá tienen ustedes los estadios clásicos de la tuberculosis, ¿no? Estos estadios clásicos que los antiguos, bueno, no tan antiguos neurólogos, antes nos presentaban, ¿no? Inclusive no tan antiguos porque, mira, estos estadios fueron creados en el año 2005, ¿no? Principio de prácticas de infecciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos estadios son tres, ¿no? El estadio 1, ¿no? Que se caracteriza pues por un síndrome febril, o sea, febrícola, ¿no? Y por un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? Síndrome febril, síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? El estadio 2, ¿no? Donde la hipertensión endocraniana se hace más evidente, pero ya ahí comienza ya el síndrome meningio o encefálico, meningitis sola o meningoencefálico, ¿no? ¿No? Y acá sí hay que agregarle un dato más, aparece también el síndrome de pares craneales. Recordemos que si hay algo que la caracteriza de tuberculosis, y también con eso la diferencia de los hongos, es que suele comprometer la base del cráneo y con eso compromete los pares craneales, ¿no? ¿No? Producto del síndrome encefálico también puede dar convulsiones, ¿no? Y después ya la parte neurológica. Y el estadio 3 ya es un trastorno de nivel de conciencia, ¿no? Recuerden que los niveles de conciencia en fase aguda van de despierto, somnoliento, soporoso y coma, ¿no? Entonces, si hablamos ya de sopor y coma, ¿no? Estamos hablando de una tuberculosis estadio 3, ¿no? El deterioro del nivel de conciencia, el trastorno del nivel de conciencia severo, sopor y coma. Ahora, estos estadios obviamente tienen mucha relación con el pronóstico de vida de los pacientes, ¿no? Si uno no trata al paciente en estadio 1, va a tener muchas posibilidades de resolver su problema, ¿no? Inclusive sin secuela, Pero si uno lo trata en estadio 3, las posibilidades de resolver su problema son bien bajas. Y más aún, quedan con secuelas, ¿no? Acá tiene un estudio de características clínicas de meningitis tuberculosa en niños mayores y en adultos, ¿no? Entonces acá lo tienen en un estudio, ¿no? La cefalea va a la cabeza con una fiebre, síndromes, recuerden que síndrome de hipertensión endocraniana, síndrome febril, ¿no? Vómitos, ¿no? Y cefalea, síndrome de hipertensión endocraniana, después síndrome febril, ¿no? La rigidez nunca, por si acaso, aparece en ellos no tan tempranamente, aparece en la semana, ¿no?
Antiguamente pues se diagnosticaba la tuberculosis ya pues, cuando el paciente tenía toda la clínica, ¿no? Ahora en los hospitales, ya con la experiencia que se tiene y con los exámenes auxiliares que se tienen, se diagnostica tempranamente la tuberculosis, ¿no? ¿No? Si el paciente viene por síndrome febril, síndrome de hipertensión craneana, uno debe pensar ya en infecciones internas. Primero pide la tomografía, sangre normal, función lumbar. Listo. Compatible con TB, va a ser el problema epidemiológico. Cierra el TB el tratamiento, ¿no? Y el paciente no viene con rigidez de nuca, ni menos con confusión, por si acaso. O sea, ahora se diagnostica muy temprano todo. Por lo menos en los hospitales nivel 4, nosotros estamos, ¿no? Muy temprano, ¿no? Bueno, rigidez de nuca, bueno, parálisis en nervios craneales, son datos importantes, ¿no? ¿No? Ahí tienen más o menos las características de este estudio, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, hay celularidad, pero esa celularidad no llega al extremo pues, de la meningitis bacteriana, en la cual la celularidad es bien creciente, bien alta, ¿no? Y observen esa celularidad, predominio linfocitos, predominio linfocitos. Proteína también se incrementa, ¿no? Y la glucosa también disminuye. Acá también tiene la comparación, ¿no? De los predictivos de tuberculosis en 4 estudios, ¿no? En qué países han desarrollado: India, Egipto, Vietnam, Irán, el grupo etario donde se ha investigado, ¿no? Y la verdad predictiva de meningitis tuberculosa, ¿no? ¿No? Historia de la enfermedad mayor 6 días, por eso estamos hablando, es un cuadro subagudo. Mira, acá ninguno pone en el día siguiente, todos ponen historia más 6 días, más 6 días, más 5 días. Es un cuadro subagudo, ¿no? Hemos mencionado que son líquidos cefalorraquídeos donde predominan los linfocitos. Pero ojo, al comienzo puede predominar los polimorfos nucleares, ¿no? Al comienzo puede predominar los polimorfos nucleares, ¿no? Y acá tenemos un estudio en el Servicio de Neurología del Hospital Almenara, ¿no? Donde acá tiene los síntomas generales y acá tiene los síntomas neurológicos, ¿no? Y los síntomas generales, la cefalea fue lo que más predominó, ¿no? En cambio, lo neurológico, el déficit motor, Pero acá tiene la clínica de los diferentes casos que se vieron de 2008 al 2012 en el Hospital Almenara, ¿no? Hemos hablado ya de las pruebas, pero ahora vamos a puntualizar, ¿no? Hemos hablado en general, pero ahora vamos a puntualizar, ¿no? Sobre el líquido cefalorraquídeo hemos mencionado que hay una celularidad intermedia, porque la que tiene celularidad alta es la infecciosa bacteriana, intermedia, predominio linfocitos, ¿no? O sea, pleocitosis, predominio linfocitos, ¿no? Hemos hablado de consumo de glucosa, ¿no? Consumo de glucosa, tan igual como la bacteriana, tan igual como el hongo. La que no consume glucosa, por si acaso, es la viral, ¿no? La viral, porque el resto consume glucosa. ¿Ya? Aumento de proteínas también hay aumento de proteínas. El ADA puede estar aumentado también, y también la presión. Aló. Porque recuerden, es un síndrome produce un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? Bueno, acá también tiene lo que se encontró en el Almenara en 2008-2012, ¿no? Aumento de células, como decía, acá, ya ahora se aplica precozmente estas enfermedades, ¿no? ¿No? ¿Ya? Mire, el más frecuente era de 6 a 50 células. Solo un caso se encontró que había mayor de 300 células. Se supone que es un caso un poco más tardío, ¿no? Más celularidad, ¿no? Miren, de 25 casos, 24 predominaron mononucleares, uno polimorfo. Este polimorfo probablemente debe ser un caso más temprano, ¿no? La glucosa de consumo, ¿no? 40, 59, 11 casos la mayoría, ¿no? La proteína, un poquito aumentado, 9 casos. ¿Ya?
La literatura habla de que también se puede encontrar PK en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? La verdad que nosotros casi nunca hemos encontrado un PK positivo, pero sí es cierto que si ustedes toman más muestras y las centrifugan, pero tienen que tomar más muestras y las centrifugan, la literatura habla que hay mayor posibilidad de encontrar el micobacterio en el líquido cefalorraquídeo. Si hacemos el cultivo, ¿no? Si hacemos el cultivo, ¿por qué? Porque también puede haber multigrado resistente. Entonces el cultivo te va a servir para definir ese caso de multigrado resistente. El problema de los cultivos, como me he mencionado, es que demoran 6 a 8 semanas más o menos los resultados, ¿no? El ADA es un estudio que todos lo hacen de rutina, todos los hospitales lo hacen de rutina, ¿ya? Y colabora con la sospecha de diagnóstico con una especificidad aproximadamente del 90%, ¿no? Y más aún si tiene títulos mayores de 10 unidades internacionales, 10 unidades internacionales. Obviamente hay diagnóstico diferencial que puede hacernos confundir, por ejemplo, la malaria, la brucelosis, la meningitis bacteriana, la criptocócica y la información a las veces puede tener el ADA aumentado. Pero más comúnmente se da en la tuberculosis y se asume que si es un ADA alto, no, si tiene otras características, se asume que es compatible con TB. La reacción de cadena polimerasa es un estudio de los más últimos, en las últimas 2 décadas en todo caso, ¿no? Que cada vez se hace más, ¿no? En los hospitales, donde se extrae ese líquido cefalorraquídeo. Tiene una sensibilidad no muy alta, ustedes ven ahí el 56%, ¿no? Pero tiene una alta especificidad, ¿no? En otras palabras, si ustedes si no lo encuentran positivo, no quiere decir que no haya tuberculosis, puede verlo. Pero si le encuentran positivo, de que sea tuberculosis es muy alto, ¿no? Ahora, la sensibilidad, la positividad puede ser hasta un mes después del inicio del tratamiento, hasta un mes después del inicio del tratamiento, ¿no? El ARN microbiano puede presentar líquidos de hasta un mes después del tratamiento, ¿no? Como decíamos, hay 3 características que nos ayudan a pensar que el paciente por imágenes tiene tuberculosis del sistema nervioso central. 3 características, ¿no? Uno es la hidrocefalia, ¿no? Que sea el 75% de los pacientes, 75% de los pacientes, de cada 4 o 3 pacientes con tuberculosis central tienen hidrocefalia. La aracnoiditis basilar, el 38% de pacientes, ¿no? Los infartos cerebrales en el 15 al 30% y los tuberculomas, ¿no? ¿no? Tal como les he mencionado. Obviamente hay un buen grupo que ustedes le encuentran tomografía normal, sobre todo los pacientes con tuberculosis que recién se está comenzando a jugar, ¿no? En estos casos nosotros lo detectamos por líquido cefalorraquídeo. Acá tienen justamente una tomografía donde se ve claramente la hidrocefalia, incluyendo los cuerdos temporales tan dilatados, ¿no? Acá tienen un estudio de la India, ¿no? Del 2004, perdón, de Sudáfrica en 2004, donde se determinó que la combinación de hidrocefalia, el cascado de contraste en la base del cráneo, ¿no? En la base del cráneo, y el infarto cerebral, ¿no? El infarto cerebral era 100% específico y hasta 41% sensible para el diagnóstico de tuberculosis meningia en la infancia, ¿no? O sea, si se enfrentaran estas 3 características, no, era 100% específico y hasta 41% sensible para tuberculosis meningia en la infancia. Hidrocefalia, la base de contraste en la base del cráneo y los infartos, ¿no? Y el infarto. Recuerda que en la fisiopatología estos pacientes hacen vasculitis, ¿no? Vasculitis.
Revisemos algunos algoritmos ya diagnósticos para meningitis tuberculosa. Hemos visto que es importante la clínica, pero también los factores de riesgo, ¿no? La clínica, pero también los factores de riesgo para no poder pensar o sospechar de la tuberculosis, ¿no? ¿No? Y bueno, se hace estudios de neuroimagen y también de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Se estudia neuroimagen y también de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Puede haber BK positivo, puede ir ADA positivo, puede PCR positivo, ¿no? O puede haber PPD positivo. Este PPD positivo es más útil en Europa y en los países nórdicos, porque ahí la tuberculosis es mucho menor que acá, ¿no? Acá muchos de nosotros pueden tener PPD positivo y no tener tuberculosis activa, digamos así, ¿no? Bueno, todas estas condiciones, iniciar tratamiento, ¿no? Iniciar tratamiento. Hay que tratar también que no sea una coinfección, o sea, cerebral con pulmonar, su radiografía de tórax, su beca punto, ¿no? Sobre el tratamiento, van a encontrar diferentes tratamientos a nivel mundial. Por eso que dice que no hay un consenso sobre la duración de tratamiento. Hay diferentes tratamientos a nivel mundial. Pero en general se acepta la utilización de 4 fármacos durante los 2 primeros meses. 4 fármacos durante los 2 primeros meses, que son 2 meses de ataque, de choque, de confrontación con el micobacterio, ¿no? Estos son los mismos fármacos que se utilizan en la tuberculosis pulmonar, ¿no? Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, ¿no? Y ya a partir del segundo mes, tercer mes, ya comienza a bajar a 2 fármacos. Isoniazida, rifampicina, ya con una duración variable, ¿no? Este esquema va bien para meningitis tuberculosa. Recuerden que lo más frecuente es meningitis, ¿no? Pero también puede haber tuberculoma, en el intracraneal estamos hablando. En los casos de tuberculoma también puede ir bien este esquema, pero a veces habría limitación en la penetración en el parénquima cerebral y el tratamiento puede extender inclusive hasta 2 años, ¿no? No. Recuerde que es una inflamación, es una aracnoiditis en la base del cráneo que compromete pares craneales. Entonces, hay que dar corticoides por lo menos 8 semanas. Hay que dar corticoides 8 semanas, ¿no? Al ser esto un proceso inflamatorio, ¿no? Y hay que agregarle también piridoxina, ¿no? Piridoxina, ¿no? Al uso de la piracetamida, ¿no? Ahora, si hay dudas en la respuesta de tratamiento, reevaluar periódicamente con un estudio de líquido cefalorraquídeo es indicado, ¿no? Reevaluar periódicamente con nuevos estudios de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces acá ustedes tienen los fármacos que se usan para la tuberculosis, digamos así, el núcleo central de tratamiento de la tuberculosis, su dosis, ¿no? Sus efectos secundarios y sus medidas de control, ¿no? Su medida de control. Recordar que la hepatopatía es lo más frecuente que nos hace reevaluar el tratamiento, de continuar a veces el tratamiento. La hepatopatía, ¿no? Es lo más frecuente. El perfil hepático es obligado a tomarlo en control para ver cómo van las transaminasas durante el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Ahora también puede haber compromiso visual o compromiso auditivo, ¿no? El estreptomicina puede traer compromiso auditivo y el etambutol puede traer compromiso visual. También puede haber neuropatías, ¿no? Neuropatías secundarias, ¿no? Por la isoniazida, por el etambutol, ¿ya? Pero lo más importante es la hepatopatía, que hay que seguirla, ¿no? Revisemos algunos esquemas de tratamiento, donde ustedes tienen, hay 2 esquemas muy importantes a nivel mundial: la Organización Mundial de la Salud
y la Asociación Americana de Tórax, Estados Unidos, ¿no? Entonces podemos observar que la Organización Mundial de la Salud, esos 4 medicamentos los da por 2 meses, ¿no? Y en la fase de continuación le agrega 7 meses solo 2 medicamentos, isoniazida y rifampicina, ¿no? En total serían 9 meses. Ojo, esto es distinto en nuestro país. En nuestro país damos 1 año, por si acaso, ¿no? La Asociación Americana de Tórax, igualito, el núcleo duro lo da en 2 meses, más frecuentemente. Y acá tienen otras alternativas, ¿no? 3 veces a la semana por 2 meses, por 2 semanas seguidas, por 2 veces a la semana por 6 semanas, otras alternativas. ¿Ya? Y en la fase de continuación también isoniazida y rifampicina, pero ellos proponen 10 meses. En total 1 año. ¿No? Los ingleses, hemos visto la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos, ahora los ingleses. Los ingleses también los 2 primeros meses dan isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol, ¿no? Y de ahí dan 8 a 10 meses, dependiendo, ¿no? 8 a 10 meses la segunda fase. ¿No? 8 a 10 meses. Total, 10 a 12 meses dura su tratamiento. Los brasileños, ya yendo a Latinoamérica, los brasileños, también el núcleo duro sigue siendo la rifampicina, isoniazida, pirazinamida, ¿no? Y lo dan por 2 meses. Y después la segunda etapa también suele ser con rifampicina, es con rifampicina y isoniazida, digamos así, pero por 7 meses, sumando 9 meses el tratamiento del brasileño. Ya yendo al Perú, el tratamiento es 1 año, ¿no? Es 1 año. Entonces tienen acá la primera fase, con estos 4 fármacos que forman el núcleo duro para el tratamiento de tuberculosis, y la segunda fase, ¿no? Con isoniazida, rifampicina, ya 3 veces por semana, ¿no? 3 veces por semana, ¿no? Isoniazida, rifampicina. Ese es en personas de 15 años o más, y estas personas menores de 15 años, ¿no? Personas menores de 15 años. Ese es en el Perú, ¿ya? Muy bien, si hubiera alguna pregunta, antes de pasar al otro tema, vamos a dejar de compartir. Doctor, una pregunta. En caso de granulomas tuberculosos a nivel de los ventrículos cerebrales, ¿es operable o no es operable, doctor? Mira, la verdad que es poco frecuente, ¿no? Es bien poco frecuente. Más bien lo que sí es frecuente es el cisticercosis, ¿no? Y en cisticercosis hacen neuronavegación, ¿no? Pero acá se trata de criterios médicos, ¿no? Se trata de criterios médicos, tiene que ver si está produciendo hidrocefalia, ¿no? Si está produciendo hidrocefalia, recuerda que la hidrocefalia sí es una emergencia, ¿no? Inicialmente le pueden poner un sistema de derivación ventricular externo, pero también te pueden a veces hacer neuronavegación, ¿no? Entonces ahí habría que valorar el caso, ¿no? Lo que te comento es que es muy poco frecuente. Lo que sí es frecuente es el cisticercosis, ¿no? Ya. ¿Otra pregunta? Doctor, Sí. doctor, buenas tardes. Doctor, cuando usted estaba exponiendo la parte de tuberculosis, presentó que algunas veces no se desarrolla la tuberculosis como enfermedad
pero que en casos de inmunosupresión se podía activar a lo largo del tiempo. Sí. Doctor, durante este periodo he visto algunas personas que cuando sacan sus tomografías, ¿no?, para descartar el COVID, y pongamos que ha salido la tomografía que el paciente no tiene COVID, pero en algunas tomografías he visto que sale una cicatriz en la parte apical, ¿no?, que el neumólogo refiere que ese paciente ha estado en contacto con el bacilo de la tuberculosis, pero no ha desarrollado la enfermedad. Y como usted dice, en casos de inmunosupresión podría desarrollarla. Me pregunto, ¿qué mecanismos puede optar una persona que tiene una tomografía con una cicatriz, entre comillas, de tuberculosis, pero no la desarrolló? ¿Qué estrategias puede utilizar una persona para no desarrollar la enfermedad, para que no se active esa cicatriz que tiene en el pulmón, que pudiera, como usted dice, en caso de inmunosupresión, desarrollar la enfermedad? Bueno, primero que la prima infección en países del tercer mundo, en la cual Perú está saliendo, pero también tiene parte, digamos, es sumamente frecuente. Pues, si nosotros hacemos estudios de toda la población que está en el aula, va a haber un importante porcentaje que ha tenido preinfección, ¿no? Pero que sin embargo no ha hecho la enfermedad. O sea, la prima infección es bastante frecuente, pero de que a veces puede dejar cicatrices de pulmón, sí, ¿no? Como a veces no deja tampoco, ¿no? Y que la inmunosupresión es el principal desencadenante en general, sí. Debe haber otros mecanismos, ¿no? Pero en general la inmunosupresión sí está bien identificado, ¿no? Como el desencadenante, ¿no? Y la inmunosupresión epidemiológica, vamos a decir, llamémoslo así en todo caso, es la desnutrición, ¿no?, que hay a veces en muchos de los sectores del Perú, ¿no? La desnutrición, ¿no? Y si a eso le sumas el hacinamiento, o sea, en la cual hay contacto con otros pacientes que están padeciendo tuberculosis, entonces eso sí ya es un caldo de cultivo que hace que en nuestro país haya, digamos, esta enfermedad de manera prevalente, ¿no? Ahora, ¿qué recomendaciones? No lo he pensado, pero si se trata de nuestro organismo, yo creo que fortalecer nuestro sistema inmune, ¿no? Y se fortalece en principio con la nutrición, ¿no? Con una buena nutrición, una nutrición balanceada, que habla, ¿no? Un tercio de vitaminas, un tercio de carbohidratos, un tercio de proteínas, ¿no? Imagino que también se va a fortalecer con el buen reposo, ¿no? El buen reposo, ¿no? Entonces yo creo que esa recuperación general podría decir, ¿no? Porque no tengo... Y lo otro, si se trata de el hacinamiento, a veces se puede, a veces no, porque a veces la precariedad económica hace que muchas familias tengan pocos espacios para poder vivir. En todo caso, si hay un contagiado, está claro que lo que se hace es aislamiento de ese contagiado, ¿no? Por un periodo, ¿no?, hasta que se negativice, por lo menos los 2 primeros meses, un aislamiento bastante radical, digamos así. Inclusive, y se hace un estudio de la población que está alrededor para ver si se le da profilaxis con isoniazida, ¿no? Entonces mi respuesta de repente no es algo... Yo creo que lo que hay que hacer es una buena nutrición, un buen reposo, ¿no? Y estar anímicamente bien, ¿no? Es lo que pienso. Otra pregunta. Aló, dime. Doctor, disculpe, a lo largo de las clases que hemos tenido, uno de los docentes me comentó que había que tomar vitamina D y zinc. Otro de los docentes comentó hace poco había que tomar básicamente vitamina E. Y otro de los docentes comentó que había un equipo para esterilizar los ambientes de casa contra virus y bacterias. ¿Qué opinión le merece eso? Yo sé que hay un grupo de médicos que recomiendan, ¿no? Zinc sobre todo, y los antioxidantes, ¿no? Sí, sé que existe eso, ¿no? Y yo tampoco no iré en contra de ellos, es una opinión de médicos con mucha trayectoria, con mucha experiencia. Pero también hay una opinión, ¿ya?, de médicos, inclusive neumólogos. Yo hace poco, mire, te comento una anécdota, ¿no? Tuve un familiar que le dio el COVID, ¿no? Y
pero me mandó una receta de pulmonares, ¿no? Para nutrirse, ¿no? Para que yo le ayude. Entonces yo le hice la consulta a un neumólogo del hospital, ¿no? Y no me sugirió que use pulmonaro, sino me dio una recomendación dietética, básicamente, ¿no? Y además la leche como huevo. Esa es su forma de tratar de él, ¿no? Por eso lo que estemos de acuerdo o no de acuerdo con el otro grupo médico, como respecto a es que sí la nutrición sí va sí o sí, ¿no? La nutrición compleja, ¿no? Y lo que sí también siempre estamos de acuerdo es que cuando se determina un déficit de unas vitaminas o no, el tratamiento es fundamental. En el caso de la vitamina B12, que es el más frecuente, ¿no? Si se encuentra déficit de vitamina B12, por pruebas, ¿no? Por clínica, no hay Ya discusión, están, ahí sí el tratamiento ya va están, sí por o favor, sí, la llave ¿no? está en la puerta, colgada. Entonces, de que sean esos Ya, tratamientos ya listo, listo. suplementarios, yo diría suplementarios importantes, pueden serlo, ¿no? Y podrían tomar esa sugerencia, y no es de que estén en desacuerdo, pero de que la nutrición sea fundamental, la nutrición, ¿no? En eso todos estamos de acuerdo, ¿no? ¿Ya? Otra pregunta. Doctor, otra consulta. En su experiencia profesional como neurólogo, con neurocirujano, los pacientes con tuberculosis, ¿alguna vez se ha encontrado que tengan EQD o drogoresistentes, pero que tengan compromiso a nivel cerebral? O sea que si multigrado resistentes al sistema nervioso central, ¿te refieres? Sí, sí, sí. Sí, hay unos casos, pero más hemos visto en el pulmonar, ¿no? ¿No? Y ahí lo que ayuda ahí lo que te ayuda es el cultivo. El cultivo. O sea, tú tienes que tomarle, o sea, lo ideal es que cuando tomes el estudio de líquido cefalorraquídeo, lo ideal, no estoy diciendo que eso suceda, ¿no? Porque a veces, con la premura, cuando tomas un líquido cefalorraquídeo de emergencia, ¿no? Es pedir el cultivo ahí, ¿no? Porque el cultivo demora, pues, en dar resultados, ¿no? ¿No? Pero a la larga es la que te va a ayudar, pues, para estos multigrado resistentes, ¿no? Y en estos casos, obviamente, la evaluación clínica, ¿no? La evaluación de imágenes y la evaluación de líquidos cefalorraquídeos también, pues, ¿no? Y frente a un paciente que no responde, frente a un tratamiento, digamos así, estándar, que en el Perú es 2 meses en la primera fase y 10 meses en la segunda fase, ¿no? Entonces, cuando ves que ya no hay una respuesta, ¿no? Obviamente haciendo seguimientos, pues, ¿no? Con líquidos cefalorraquídeos con imágenes, entonces empiezas a pensar en que puede haber esa posibilidad, ¿no? La luz es el cultivo, pues, que te dicen, ¿no? Ya. Sí hemos visto mucho más en consultas que nos llaman neumología y de repente, porque yo trabajo en un hospital 4, ¿no? En Menara, entonces ellos tienen su sala de multigrado resistente, inclusive tienen una sala con aspiración negativa, digamos, ¿no? Sí, Esa sala con aspiración negativa, ¿no? sí, sí. Es más, ahí es donde yo conocí la máscara N95, ¿no? N95, claro. Antes que, mira, la N95 yo no la conocí, no la hubiese conocido si no visitaba esa sala, ¿no? Y yo visitaba, pues, al año visitaba 5 veces, digamos, y por interconsulta esa sala, ¿no? Ahí no daban la N95, ¿no? ¿No? Muy bien, otra pregunta, o si no, un paréntesis de 4 minutos, yo tomo un vaso de agua, alguien quiere ir al baño y continuamos, ¿ya? Vamos a aplicar la metodología de la tranquilidad nomás. Muy bien, entonces un paréntesis, a las 5:15 comenzamos.
Ya. Muy bien, continuaremos con la segunda parte. Vamos a compartir. Vamos a hablar lo que es sífilis. Dice otra infección del sistema nervioso central, si hablamos de la sífilis terciaria, ¿no? Porque recuerda que hay la sífilis primaria, secundaria y la terciaria, ¿no? Que antiguamente ha sido muy importante la neurología, ¿no? Digamos, así ha sido la principal antes de la aparición de la penicilina, ¿no? Y que de ahí se ha ido desvaneciendo, ¿no? Pero sigue siendo a veces importante, ¿no? Nos vamos a desarrollar en la sífilis terciaria, la sífilis que afecta al sistema nervioso central, ¿no? Eso es lo que vamos a desarrollar en la charla, ¿no? La sífilis es una enfermedad sistémica de evolución crónica que cursa con periodos sintomáticos, pero también hay los periodos de latencia, ¿no? Hay los periodos de latencia, ¿no? Está causado por una bacteria, que es el Treponema pallidum, ¿no? Y sabemos que se transmite por vía sexual y también por vía materno-fetal, ¿no? Su distribución es universal, pero afecta únicamente al ser humano, ¿no? O sea, en el ser humano hace enfermedad, ¿no? Se extendió por toda Europa al final del siglo XV y su conocimiento científico se inicia con la primera descripción en 1546 por el médico veronés, ¿no? Girolomano Fracastoro. Acá tienen el médico veronés Girolomano Fracastoro, ¿no? Acá lo tengo. Ahora, estas neurosífilis se pueden clasificar en formas tempranas y en formas tardías, ¿no? Aunque no crean, las más agresivas son las formas tempranas, ¿no? Que involucran el líquido cefalorraquídeo, la meninges y la vasculatura, ¿no? La más agresiva. En cambio, ya las formas tardías involucran ya el parénquima, la médula, el parénquima y la médula y el parénquima del encéfalo, o sea, la médula espinal y el encéfalo, ¿no? Y acá tiene un algoritmo, ¿no? Que describe, digamos así, las proporciones de estas neurosífilis, ¿no? Estas neurosífilis. Temprana y tardía, ¿no? Acá viene la sífilis meningia temprana, ¿no? Y acá aparecen ya más o menos las tardías, ¿no? Parálisis general, tal vez dorsal, ¿no? Esta es la neurosífilis asintomática, el porcentaje de invasión al sistema nervioso. No todo evoluciona, un porcentaje se resuelve por sí mismo, ¿no? Vamos entonces primero a diferenciar lo que es neurosífilis asintomática, temprana y tardía, ¿no? Se dice que, si bien es cierto, alta la frecuencia de invasión del sistema nervioso central por el treponema pálido, hasta un 25% de los pacientes, ¿no? Se quedan asintomáticos. De lo que afecta al sistema nervioso central por sífilis tardía, un 25% se queda asintomático, ¿no? El 75% va a evolucionar a tempranas o tardías, ¿no? A tempranas o tardías, ¿no? La neurosífilis temprana, ahí tienen la meningitis y la sífilis meningovascular como las maneras agresivas, ¿no? Pero también puede afectar la vía ocular y el oído, ¿no? Y las tardías, hemos mencionado, que afecta el parénquima, ¿no? De la médula y del encéfalo, ¿no? Produciendo tabe dorsal cuando afecta el parénquima de la médula y del encéfalo produce paresia generalizada, ¿no? El TABES se produce por compromiso de los cordones posteriores. O sea, la médula tiene cordones anteriores, cordones laterales y cordones posteriores, ¿no? En esos cordones posteriores viaja la sensibilidad profunda, ¿no?
Entonces las tempranas, que ocurren los primeros meses, ¿no? Y años, afectan las meninges y los vasos sanguíneos, por eso que presentan dos formas bien agresivas, ¿no? La meningitis y la vasculitis, ¿no? Meningitis y vasculitis. También puede afectar el cerebro, encefalitis también, ¿no? Entonces vamos a revisar estas tres formas, ¿no? Vamos a revisar esas tres formas, ¿no? A muchos pacientes que tienen cuadros neurológicos, después de la neuroimagen le tomamos líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y a veces accidentalmente encontramos neurosífilis asintomática. A veces accidentalmente encontramos neurosífilis asintomática. Acá a la derecha ustedes tienen los valores normales en el líquido cefalorraquídeo y acá tienen las características de una neurosífilis asintomática, ¿no? ¿No? Puede haber aumento de celularidad, pero esa celularidad difícil va a superar las 100 células, ¿no? O sea, va a haber un aumento discreto de la celularidad a perominio mononuclear, ¿no? Puede haber aumento de las proteínas, ¿no? Pero no van a estar muy elevadas, ¿no? Porque las proteínas pueden llegar hasta, como ustedes pueden ver acá, de 15 a 30 miligramos, entonces puede llegar a aumentar proteínas, pero difícil van a superar los 100 miligramos por decilitro. Ambos también lo puedes encontrar en otras infecciones subagudas, ¿no? Lo que va a hacer la diferencia es que va a haber un BDR reactivo en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Va a haber un BDR reactivo. Ahora, también vamos a ver lo que es la neurosífilis temprana. Hemos visto las neurosífilis asintomática, que se diagnostica por un líquido cefalorraquídeo, en la cual aumento de celularidad polimorfo, aumento de proteína, discreto aumento, digamos así, glucosa normal, pero el BDRL va a ser reactivo, positivo, digamos así, ¿no? En la neurosífilis temprana, ¿no? Tienen ustedes ahí una variante que es la meningitis, ¿ya? Y otra variante que es la meningovascular, o sea, la vasculitis, ¿ya? Meningitis, y otra variante que es la vasculitis, que son las más importantes, ¿no? ¿Ya? En la meningitis, bueno, va a dar un síndrome de cefalea, confusión, nasocigomia, en otras palabras, síndrome de hipertensión intracraniana, síndrome meningio, ¿no? Meningocefálico, ¿no? Ahí puede afectar el compromiso visual y tener el compromiso también del oído, ¿no? Compromiso visual y compromiso del oído, ¿no? Y en su evolución ya puede producir hidrocefalia y arteritis de pequeños vasos, en su evolución, ¿no? También puede producir convulsiones, ¿no? También puede extenderse a las meninges de la médula espinal, ¿no? O inclusive a las raíces nerviosas, ¿no? O sea, puede dar una meningomielitis o una poliradiculopatía, ¿no? Acá también el líquido cefalorraquídeo va a haber aumento de proteínas, ¿no? Aumento de proteínas de linfocitos, pero va a ser mayor si comparamos con la sintomática, ¿no? Y el BDRL ya va a salir reactivo también, va a salir reactivo, ¿no? La otra presentación es la sífilis meningovascular, ¿no? De la neurosífilis temprana, la sífilis meningovascular, ¿no? Entonces ahí va a producir trombosis, isquemia, y eso va a producir infartos cerebrales, ¿no? Como una vasculitis más. Recuerden que la tuberculosis da una vasculitis, entonces también la sífilis puede dar una vasculitis más, ¿no? La primera calidad por promo, cefalea, mareo, cambio de personalidad, o sea, síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? Pero después aparece ya accidentes cerebrovasculares, ¿no? Yendo a la neurosífilis tardía, ¿no?
Más bien ahí tenemos otro síndrome, ¿no? El síndrome demencial, el síndrome de paresia generalizada, ¿no? Y también el de cordones posteriores, que no lo vamos a escribir acá, pero vamos a ver. En cuanto al síndrome demencial, es por eso que en el diagnóstico de demencia, el primer grupo son las demencias degenerativas, a la cabeza Alzheimer. El segundo grupo son los vasculares, son los dos grandes grupos. Pero también hay grupos pequeños de demencia, ¿no? Un grupo pequeño de demencia son las infecciosas, ¿no? Entonces ahí tienen demencia por VIH y demencia por sífilis. Demencia por sífilis, ¿no? No. Entonces hay que identificar pérdida de memoria y cambios en el comportamiento, ¿no? Y cambios en comportamiento, ¿no? Que va a dar manía, depresión o psicosis, ¿no? Y van a presentar ese empeoramiento en la memoria y alteraciones de juicio que va a progresar a una demencia franca, ¿no? Va a progresar a una demencia franca, ¿no? También puede haber síndromes convulsivos, anomalías pupilares, hipotonía facial, temblor de intención de la cara, la lengua y las manos, y anormalidades de los reflejos osteotendinosos. Nos puede acompañarnos. En la neurosífilis tardía, más bien se caracteriza por una paresia generalizada, donde puede haber trastorno del habla, una hipotonía facial y extremidades, y también temblor intencional en la cara, la lengua, las manos y las pupilas de Ayer-Robertson, ¿no? En la neurosífilis tardía, de paresia generalizada, ¿no? Este dato de la pupila Ayer-Robertson es un dato muy característico de esta neurosífilis, ¿no? Y va a consistir en la abolición del reflejo fotomotor directo y consexual con conservación de la reacción de acomodamiento, ¿no? Directo y consexual va a ser abolido, pero se va a conservar el reflejo de acomodación, ¿no? Las pupilas van a ser mióticas, desiguales y de forma irregular, ¿no? Y la implicación es que hay fallas en la transmisión del núcleo pretextal a los núcleos de Edinger-Westphal. Bueno, vamos a explicar esta pupila de Ayer-Robertson. Recuerden que para producir miosis, ¿no? Tenemos acá el nervio parasimpático que va a actuar en los músculos circulares, ¿no? Y para producir migriasis, acá tienen el nervio simpático, que viene de la cadena cervical simpática, que va a actuar por el músculo radial, ¿no? Entonces los parasimpáticos producen miosis y los simpáticos producen migriasis, ¿no? ¿Ya? Esa es la inervación pupilar, ¿no? Acá ustedes tienen los reflejos fotomotor, abajo los reflejos fotomotor, ¿ya? ¿Ya? Entonces cuando uno ilumina una pupila, ya va a producir miosis, ¿no? Miosis. Y cuando uno está en la oscuridad, va a producir migriasis, ¿no? En la oscuridad, migriasis, y a la iluminación, miosis. Este es el reflejo fotomotor, ¿no? Y ese va a estar alterado en la pupila de Ayer-Robertson, porque no, el reflejo motor va a estar alterado, no va a estar. ¿Está bien? En cambio, en la acomodación, en la distancia, cuando uno mira a lo lejos, un objeto lejano, en la distancia, ya, en la distancia uno va a tener miosis, ¿saben? Y en la cercanía uno va a tener migriasis. En la distancia, miosis, y en la cercanía, migriasis, ¿no?
Ese es el reflejo de la acomodación. Y este reflejo de la acomodación va a estar conservado. Va a estar conservado en las pupilas de Early-Broad. ¿Está bien? El reflejo fotomotor y consensual abolido y el reflejo de la acomodación va a estar conservado. ¿Ya? Y la explicación está en la falla de la conexión del núcleo pretectal a los núcleos de Ehrenberg-Westphal, ¿no? Entonces acá tienen los núcleos pretectales y acá tienen el núcleo Ehrenberg-Westphal. Entonces acá habría una falla en esa conexión. ¿No? Ahí estaría la lesión. ¿No? Entonces, la vía aferente para la construcción pupilar por estímulo luminoso, reflejo fotomotor, viaja por la retina, los nervios ópticos, tractos ópticos, brazo del colículo superior y llega al núcleo del tercer par, donde comienza la vía eferente, ¿no? Para como resultado, la semidecusación influirá tanto en el quiasma como en el colículo superior. Acá en la semidecusación, ambas pupilas responden al estímulo. Este es el llamado reflejo consensual. Bueno. Acá tienen ustedes la cronología de los principales acontecimientos históricos en la historia y tratamiento de la sífilis, ¿no? Doctor, una preguntita. Sí. El reflejo consensual, ¿cómo se identifica, doctor? Perfecto, miren. Ustedes están viendo que hay una conexión, ¿ya?, de un nervio óptico con el otro nervio óptico, ¿no? Por estas vías, ¿no? Sí. Entonces, si yo ilumino la pupila derecha, vamos primero al reflejo fotomotor. Si yo ilumino la pupila derecha, yo voy a tener miosis en la pupila derecha, ¿también? Ese es el reflejo fotomotor, ¿también? Si yo ilumino la pupila izquierda, yo voy a tener miosis en la pupila izquierda. Ese es el reflejo fotomotor. Pero como hay una conexión entre ambos nervios ópticos en el tronco cerebral acá, ¿ya? Si yo ilumino la pupila derecha, no solamente voy a tener miosis en la pupila derecha, sino también voy a tener miosis en la pupila izquierda. ¿Está bien? Ese es el reflejo consensual. Si yo ilumino la pupila izquierda, no solamente voy a tener miosis en la pupila izquierda, sino también la miosis lo voy a tener en la pupila derecha. ¿Ya? Pero una cosa es el reflejo fotomotor, que solamente evalúa un ojo, la respuesta pupilar de un ojo, donde directamente se incide la luz, y otra cosa es el reflejo consensual, donde yo elimino un ojo, pero evalúo ambos. Ambos tienen que tener la respuesta de miosis frente a la luz. ¿No? Todavía una respuesta por reflejo consensual. ¿Ya? Acá no está descrito, acá solamente está descrito el reflejo motor. Acá está descrito el reflejo consensual. El reflejo motor y el reflejo consensual, ya, estaría abolido en la pupila de Robinson, pero el reflejo de acomodación de la mirada cercana y la mirada lejana sí estaría conservado, porque la mirada cercana, en la visión cercana, nosotros tenemos miriasis, y en la visión lejana yo tendría miosis. En la mirada cercana yo tengo miriasis, y en la mirada lejana yo tengo miosis. ¿Bien? Sí, doctor. Gracias. Acá tienen la secuencia de los hitos más importantes en el estudio de la tuberculosis, de la sífilis del sistema nervioso central. Miren, inclusive en 1928, Alexander Fleming descubre el poder bactericida de la penicilina, ¿no? Y con esto empieza a dejar así una pesadilla la sífilis, porque antes era una pesadilla, pues, ¿no? ¿Ya? Bueno. Vamos ahora al tratamiento de la penicilina en la historia, pero recordemos este hito en 1980, primer ensayo comparativo de la eficacia comparativa de penicilina G versus ceftriaxona, ¿no?, en ratones.
y inició la comercialización de ceftriaxona por Josephine, por laboratorio Roche. O sea, hasta acá estaba sacramentado penicilina, hasta antes de 1980, sacramentado la penicilina como la gran alternativa y hasta digamos la única alternativa, ¿no? Pero con este ensayo se fortalece que hay otras alternativas para también tratar la sífilis, ¿no? ¿Por qué hago a cápita eso? Porque justamente vamos a hablar del tratamiento, ¿no?, de la penicilina en historia, ¿no? En 1943 se produjo un punto de inflexión en la historia del tratamiento de la sífilis, ¿no? Acá está, ¿no? Acá en 1943, pues estos autores, son 3 autores, utilizaron por primera vez la penicilina en el tratamiento de 4 pacientes, administrándolo cada 4 horas durante 8 días y logrando con ello su curación. En 1943 es un gran hito, pues, ¿no?, para el tratamiento de la sífilis, ¿no? En 1932 y 1972, en el condado de Macon, en el estado de Alabama, se llevó a cabo el experimento Tuskegee, con el fin de conocer la evolución natural de la sífilis y sus complicaciones en la población negra y en la población de 300 sujetos, ¿no? Este ensayo ha sido totalmente denunciado por todos los movimientos de derechos humanos, ¿no? Porque intencionalmente a una población no se le trató y simplemente se le vio la evolución natural de la sífilis, ¿no?, primaria, secundaria y terciaria, y todo lo que estamos viendo en la terciaria, ¿no? Se considera que el mejor agente para el tratamiento de todos los periodos de la sífilis es la penicilina G benzatínica, ¿no?, administrada por vía parenteral. El tipo de preparación, la dosis y la denominación depende del estadio y las manifestaciones clínicas. Hay una famosa reacción que ustedes ven ahí, por su frecuencia general merece mencionar la reacción de Hersheimer, que es una reacción inflamatoria febril que ocurría generalmente a las 2 o 5 horas de inicio de tratamiento con penicilina para sífilis, y que suele desaparecer con frecuencia en solo 24 horas, ¿no? Las manifestaciones de esta reacción incluyen fiebre, escalofríos, dolor muscular, cefalea, taquicardia, y también aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Esta reacción se ha visto que se presenta como frecuencia en pacientes que tienen VIH y mujeres embarazadas, ¿no? Y se piensa que es por la liberación de antígenos por las espiroquetas, ¿no?, durante su destrucción, ¿no? Y esta inflamación se puede atenuar con antiinflamatorios no esteroideos o con corticoides sobre todo, ¿no? Pero no hay que confundir con una reacción alérgica a la penicilina. Acá tienen ustedes diferentes formas de tratar la sífilis, ¿no? Sífilis primaria, secundaria o latente precoz. Ya hemos hablado ahora de sífilis primaria, ¿no? Pero acá tienen esquemas para sífilis primaria y secundaria. Sífilis latente tardía, es así hemos hablado, recuerda que hay un porcentaje de sífilis latente tardía. O terciaria benigna. En el caso de estos pacientes que indiquen esa que ya se encuentran PDRL positivo, no tienen clínica, sin embargo, aumento de la proteína, aumento de la celularidad escasa, ¿no? Entonces tiene la penicilina G benzatínica y la otra alternativa, la ceftriaxona, ¿no? La penicilina y la otra alternativa, y en el caso de los alérgicos, a la penicilina también tiene la alternativa de la doxiciclina, ¿no? Para el tema que hemos estado hablando propiamente, ¿no?, sintomático temprano y tardío, ¿no?, ahí tienen también la penicilina G, ¿no? Y también tienen la ceftriaxona como alternativa, ¿no? La penicilina G y también tienen la ceftriaxona como alternativa, ¿no? Y también para la sífilis congénita, que no hemos hablado en este caso, también los tratamientos alternativos indicados, ¿no? A todos los pacientes se les debe realizar examen clínico después del tratamiento y pruebas cuantitativas de DRL, ¿no?, de sífilis, ¿no? En la sífilis vulnerable secundaria deben evaluarse los anticuerpos
a los 6 y 12 meses de comienzo de tratamiento, y la sífilis latente a los 6, 12 y 24 meses. Eso es para ver si ha sido efectivo el tratamiento, ¿no? En pacientes con VIH se debe realizar con más frecuencia, inclusive, ¿no? Acá 6, 12, 24 y acá 3, o sea, acá es cada 6 meses y acá sería cada 3 meses, ¿no? Y se ha considerado que un tratamiento fue efectivo si disminuye el título VDRL al menos hasta 4 veces, ¿no? Si no se tiene esa respuesta, se le puede recomendar un nuevo tratamiento, ¿no? Entonces, una vez tratado la sífilis, hay que hacerle un seguimiento, ¿no? Hay que hacerle un seguimiento con la prueba cuantitativa VDRL o RPR, ¿no? Bueno, si hubiera alguna pregunta. Doctor, una consulta. Sí, le escuchamos, le escuchamos. Cuando los pacientes ingresan a operarse, por ejemplo, de emergencia, por una evacuación de hematoma, pero en el acto quirúrgico encuentran un tipo granuloma. Y usted sabe que en emergencia no hay laboratorio que puedan hacer el cultivo necesario. Entonces una vez escuché diciendo de que era una neurosífilis. Pero para mí yo lo veía normal el tejido, pero ¿cómo distinguir en ese caso un tejido afectado por una neurosífilis, doctor? Exactamente, no sé si tenía la respuesta, pero hay un dato ahí, hay las famosas gomas. ¿En el cerebro? Vamos a ver ya. Este comentario lo hicieron neurocirujanos o anatomopatólogos. No, los cirujanos. Yo estaba instrumentando y se está operando, entonces yo noto como una bolita, como un hinchadito, ¿no? Acá la inflamación medio podría considerar una leptomeningitis o gomas sifilíticas. Gomas sifilíticas. Podría ser ese el dato, ¿no? Las gomas sifilíticas. Y seguro el neurocirujano es de experiencia, ¿no? Habrá visto ya anteriormente estos casos, pues, ¿no? Me imagino. ¿No? Claro. Me imagino, pero ahora, si lo opera o no lo opera, lo que pasa es que si es emergencia, igualito lo opera, nomás después verán cómo se trata, ¿no? Porque en emergencia ya... Se realizó la operación, pero no... Yo pensé que iba a ser resección o algo así, pero no hizo nada. De repente pensó, bueno, es que a veces ingresan y bueno, pues, ¿no? Y encuentran otros hallazgos y cierran nomás, ¿no? Puede ser que haya encontrado esos hallazgos y han visto que es más compatible con neurosífilis y ya, pues entonces lo que van a sugerir es el tratamiento para el neurosífilis, pues, ¿no? Se evacó el hematoma y se dejó el neurosífilis. Claro, no es raro esos casos, ¿no? Claro, no es raro. Ahora es una sospecha, me imagino que el neurocirujano tiene más esa experiencia, pues. ¿No? Otra pregunta. Sí, no. Bueno, ya se acabó el tiempo, pero quería avanzar un poco la otra. Ya avanzamos un poco síndrome de trastornamiento, pues, ¿no? En la anterior clase no hemos avanzado síndrome de trastornamiento, ¿no? ¿O sí? Creo, estado vegetativo, creo que no hemos avanzado, ¿no? ¿Recuerdan? Muerte encefálica también. No, sí hemos avanzado. Ya. ¿Recuerdan que esta clase lo avanzamos completamente?
tiempo. Bueno, mejor vamos a esta pregunta. Otra pregunta que tengan. ¿Cómo van con sus monografías? ¿Todos tienen sus temas? Sí, doctor. ¿Alguien que quiera hacer una consulta? Sí, doctor, le envié a su correo, al WhatsApp suyo, mi tema para su opinión, doctor. Mi nombre es Marcelino Aujase. Ya. Porque tenemos que ir revisando también esas monografías, ¿eh? Para ver los avances ya. De la próxima clase, a cada 2 clases, ya empezamos a los últimos minutos a revisar las monografías, pues por orden alfabético. Puede ser de adelante a atrás o de atrás a adelante. Ya. Así vamos a hacer. Ya, gracias, doctor. Sobre todo el diseño, la estructura de la monografía, ¿ya? El índice, digamos así. Muy bien. Muchas gracias, más bien, por su atención. Y ya la próxima semana continuamos con la clase. Muchos saludos a todos ustedes. Gracias, doctor, le agradecemos. Gracias, doctor.